Sean bienvenidos compañeros y maestros. Como pueden ver, el día de hoy me toca tanto a mí como a mi equipo exponer uno de los temas muy importantes de la materia Hombre, Sociedad y Cultura, los cuales se vendrán exponiendo conforme vaya pasando la exposición. Mi nombre es Vallejo Molina Guillermo Alejandro y pertenezco al grupo 37 de la Unidad Académica Preparatoria Carlos Marx. Sin más preámbulos, comencemos. El primer tema que venimos a exponer es titulado Civilización, Unidad y Diversidad en nuestro tiempo. Tradicionalmente utilizamos el término de civilización para referirnos a aquellas culturas las cuales afirman tanto sus valores como visiones del mundo universalmente. Tras esto se toma una actitud expansionista hacia quienes nos la comparten, ya que esto es un auténtico reto en el cual se intenta que los diferentes centros de civilización puedan coexistir en sí de manera pacífica. Podemos indagar en diferentes medios como internet, libros, enciclopedias, revistas, periódicos o entre otros para encontrar un término más exacto de lo que es la civilización. Mas sin embargo, dentro de las palabras de la UNESCO, esta la describen como un proceso de construcción encaminado a conciliar todas las culturas bajo algunas bases, ya sea la igualdad, el respeto y la tolerancia, claro, dentro de un marco universal. Ahora sí podemos decir que las culturas se consideran como aquellos sistemas los cuales pueden evolucionar continuamente mediante el contacto interno con el ambiente y con otras culturas. Lo cierto aquí es que ninguna sociedad se ha quedado inmóvil dentro de su historia, ya que algunas culturas se pueden considerar como intemporales, claro, desde la perspectiva de otras que han evolucionado rápidamente o se han transformado. Mi nombre es Alejandro Arrez Preda, pertenezco al grupo 37 de la preparatoria Carlos Marx y en esta ocasión hablaré sobre diversidad cultural. La cultura es algo que se va modificando y se va manifestando con respecto al tiempo y el espacio en el cual se desarrolla. Se considera diversidad cultural cuando ésta tiene unas características propias, originales de esta misma, sin permitir que interceda otra. Las personas manifiestan la diversidad cultural en una sociedad o grupo social en el cual involucra el desarrollo, la ideología, las religiones y las ideas principales que conllevan a esta. La diversidad cultural ha innovado en la resolución y progresación de estas civilizaciones y culturas, ya que estas son las formaciones de las generaciones actuales y futuras. La diversidad cultural se reconoce como un importante avance y una identidad que predomina en una civilización, sociedad o grupo social en el cual permite un desarrollo que predomina entre una sociedad, una comunidad, permitiendo distintas normas o reglas las cuales rige una misma cultura compartidas con sus ámbitos religiosos o tradiciones. Cada vez es más claro que los estilos de vida, las representaciones sociales, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las relaciones sociales entre géneros, entre hombres y mujeres, etc. Las formas y los registros lingüísticos en una determinada lengua. Las nociones de espacios públicos y privados, con especial referencia a la planificación urbana y el entorno de vida, los procesos cognitivos y las formas de aprendizaje y expresión, los modos de comunicación e inclusive las formas de pensamiento. Ya no pueden reducirse a un modelo único o concebirse como una representación fija. La diversidad cultural es real. Un hecho, existe una gran variedad de culturas, aun cuando los mínimos que muestran y marcan los límites de una cultura específica sean más difíciles de determinar de lo que se puede ver a primera vista. La aparición en la escena política de las comunidades locales, los pueblos indígenas, los grupos desfavorecidos o vulnerables de las personas excluidas por sus orígenes étnicos,
por sus orígenes étnicos, filiación social, edad, sexo, ha llegado al descubrimiento de nuevas formas de diversidad en el seno de las sociedades. Como resultado de lo antes dicho, ha surgido una creciente variedad de códigos sociales que operan al interior de las sociedades y entre estas Mi nombre es Erika Susano González, pertenezco al grupo 37 y hablaré sobre la relación entre las culturas y el cambio. Manuela Carneiro da Cúa había observado que habían transcurrido 7 décadas del siglo XX antes de que se alcanzaran a comprender las culturas, ya que son entidades que se transforman. Anteriormente se solía considerar que permanecían esencialmente inmutables y que su contenido se transmitía por varios canales, como la educación o las prácticas de iniciación en diversos tipos. En la actualidad se entiende cada vez más a la cultura como un proceso en el cual las sociedades se transforman con el ajuste en pautas que les son peculiares, eh, lo que es realmente específico en una sociedad. No son tanto los valores, las creencias, los sentimientos, las costumbres, las lenguas, eh, los conocimientos o los estilos de vida de la gente, como la manera en la que todas estas características se pueden llegar a modificar, ya que no todas las costumbres se quedan ahí, no todas las creencias son las mismas, todas cambian con el transcurso del tiempo. Todo se va modificando referente al tiempo, referente a la actualidad, ¿no? Estas consideraciones abundan en pro de un nuevo enfoque en la diversidad cultural, un enfoque que tenga en cuenta su índole, su dinámica y los procesos de identidad relacionados con el carácter predominante del cambio cultural. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Mesa, vengo del Salón 37 y hoy vendré a exponer sobre efectos políticos. El problema intrínseco de la diversidad cultural no se plantea simplemente en el plano internacional, puede haber entre un paréntesis entre estados y nación, ni en el nivel infraccional. Puede haber otro paréntesis entre sociedades cada vez más multiculturales. También nos afecta a nosotros en tanto que individuos por conducto de las múltiples identidades por las cuales aprendemos a ser, a ser a ser respectivos a la diferencia mientras seguimos siendo nosotros mismos. Y aquí puede ver entre algunos puntos que me cabe mencionar sobre los efectos políticos. Son tres, pues de lo que puedo encontrar. Primer punto, favorece liberarnos de los estereotipos y prejuicios de fin aceptar a los otros con sus diferentes y complejidades. Segundo punto, hace posible volver a descubrir nuestro carácter humano, como justamente a través de nuestra diversidad humana, como se pueda decir. Punto 3. Es un recurso beneficioso para la cooperación cultural, científica o intelectual, en favor del desarrollo y la cultura de la paz. Podría que sí. Y pues sí, no es malo probar nuevas cosas, de hecho es bueno. Como a mí me gustaría aprender un nuevo idioma de otro país. O sea, estuviera agarrando otra cultura o lenguaje, como se podría decir, de de otro país. Y me podría hacer que me guste esa cultura. Y bueno,
No sé si fue muy claro este ejemplo o lo que acaba de decir. Eh, Espero les guste esto. Muchas gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yubereli Villarreal Núñez, soy del grupo 37 y yo les voy a hablar un poco sobre el tema de pluriculturalismo. Denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas de una misma sociedad. En antropología, pluralismo cultural remite a la pluralidad de culturas que conviven de hecho en el seno de estados nacionales, situaciones manifiesta en diferentes países de América Latina. Debemos reservar el término para referirnos a pueblos originarios, aborígenes o autóctonas. Generalmente refiere a dos cuestiones. La primera es existencia de múltiples culturas y la segunda ideología de respeto convivencia entre muchas culturas. En América Latina es utilizado por los antropólogos para intentar dar un lugar específico de diferenciar a los pueblos originarios en contexto de diversas culturas. Gracias. Mi nombre es María José Félix Rodríguez, soy del grupo 37 y les voy a hablar un poco sobre mi tema. Tienen como objetivo reservar la identidad de los grupos culturalmente diferentes. También tratan de unir a los grupos no culturales en una relación de interdependencia, igualdad, respeto mutuo para que ellos puedan desarrollar su vida propia y cultura. El pluralismo cultural atiende situaciones interculturales en las que están presentes los pueblos originarios como los movimientos etnopolíticos, organizaciones civiles en defensa de derechos étnicos, culturales y territoriales, entre otros, que han dado origen al vencimiento de los diversos pueblos originarios por los estados nacionales. Todo esto se divide en dos sentidos, uno es el pluralismo cultural de hecho y el otro es el pluralismo cultural de derecho. El de hecho habla sobre que se limita a dar cuenta de la existencia de la diversidad cultural en un ámbito determinado, y el de derecho habla sobre cómo la ideología social y política de reconocimiento y respeto a esta diversidad cultural vinculada con los políticos de derechos humanos de los pueblos autónomos. México es y ha sido un espacio etnocultural plural desde la prehispánica en el que convivieron numerosos grupos etnolingüísticos diferenciados. El siguiente tema a exponer es llamado multiculturalismo o interculturalidad. En sí podemos tener una definición muy simple de lo que es el multiculturalismo. Por ejemplo, podemos llamar como aquellas etnias las cuales conviven conjuntamente dentro de una única nación. Asimismo, el autor Azumendi señala que este es un concepto relativamente nuevo, ya que este tiene origen en los años de la década de los 60 del siglo pasado. Curiosamente, este no surgió desde la antropología, sino más bien de un intento de gobierno canadiense por frenar un interés separatista. Es así como surge el concepto de multiculturalidad, a lo cual podemos referirnos como a la variedad de ciudadanías segmentadas por una cultura, lengua o historia, las cuales se encuentran dentro de un Estado democrático. Actualmente el multiculturalismo hace referencia a una política implementada por los gobiernos, principalmente en Europa y Norteamérica, sobre todo en la relación de los migrantes, y se ha considerado como una ideología sociopolítica de la globalización.
Al tratarse de un término multivocal, puede referirse a un modo de tratar tanto a la diversidad cultural como un desafío moral, como las políticas públicas o incluso como cierta característica del posmodernismo. Multiculturalidad es la convivencia de dos o más culturas las cuales comparten un ambiente tanto territorial como geográfico, el cual en la predominación siempre hay una cultura que predomina ante las demás. Estas siendo llamadas minorías, las cuales pueden presentarse tres factores y fenómenos en la multiculturación, los cuales son asimilacionismo, el cual es acoger la cultura la cual predomina en estos territorios; segregacionismo, la cual impone una ideología de no al rechazo de las otras culturas y la aceptación de estas; y integracionismo, la cual predomina por la convivencia de las culturas sin dejar o presentar alguna oposición ante estas culturas, caracterizándose por la adquisición y comportamiento de la cultura natal sin dejar esta de lado, conviviendo con ambas culturas. El término interculturalismo hace referencia a la interrelación entre culturas. Los términos multiculturalismo y pluriculturalismo denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas de una misma sociedad. El primero atiene a las llamadas minorías, que son los inmigrantes de distintas nacionalidades, y en el segundo a los grupos culturales étnicos o aborígenes. Se hace referencia al multiculturalismo con igual significado que el multiculturalismo, debido a que en la práctica y según el contexto geográfico donde surgen anglosajones o europeos, respectivamente, han venido a nombrarlos en dicha forma. Cuando estos términos se utilizan aisladamente, comparten el mismo campo semántico. Así es más frecuente el término multicultural o multiétnico en la bibliografía anglosajona y el intercultural en la europea continental. Mi nombre es Erika Susana González, pertenezco al grupo 37 y hablaré sobre la cultura. Podemos decir que no existe una cultura sino una diversidad de culturas, que toda cultura permite un sujeto social y que no hay sujeto social sin cultura, ni cultura sin sujetos sociales. No existen sociedades únicas y autónomas del todo. Aunque nos gusta pensar lo contrario, muchos elementos de nuestra cultura los observamos en la interacción con otras culturas. Podemos tener una identidad cultural, pero, pero perteneceríamos a una sociedad global. Eh, la creencia más común y errónea en una persona es pensar que una cultura es una sociedad.